Ahí está. Hola amigos de Amor por el Voleibol. Hoy tengo de nuevo la alegría, el placer gigante de conversar con un jugador que también nosotros de pequeños admiramos mucho. Un jugador de la generación argentina del 82, de Seúl 88, un jugador que armaba de una forma que muchos admiramos. Mi hermano armador, los armadores querían armar como él. Y para mí un tremendo placer hoy día hablar con Waldo Cantor. ¿Cómo estás, Waldo? Mucho gusto. El gusto es mío, Alfredo. Te saludo con placer de estar acá charlando con vos y a toda la gente de Amor por el Vóley. Obviamente un saludo enorme porque veo que hay más y más y cada vez más gente que se suma. Y entonces, bueno, que es toda gente, muchos de ellos conocidos y gente con los cuales yo he jugado o he visto jugar. Entonces, la verdad es un placer compartir este momento con vos. Muchas gracias. Genial. Oye, Waldo, partamos un poco por el principio. Cuéntame, ¿dónde comenzaste tú a jugar vóley y por qué elegiste jugar justamente vóley en un país donde hay deporte como el fútbol, qué sé yo, el rugby, que son igual de importantes? ¿Por qué elegiste justamente jugar voleibol y cuándo y dónde? Mirá, en realidad yo no elegí el vóley, yo elegí el fútbol, como todos los muchos chicos de Argentina. Y de hecho empecé a jugar al fútbol en un club de primera que se llamaba All Boys, Ujú. en las categorías inferiores, en la novena, en la octava. Eh, y bueno, me encantaba, el fútbol me encantaba, tenía 13, 14 años y paralelamente en el club donde yo me formé toda mi vida, desde niño y adolescente, que era un club cultural y deportivo, un club que se llamaba Pérez de Villa Lynch, de Ujú. un barrio en la provincia de Buenos Aires, que bueno, que lo había de alguna manera fundado mi abuelo cuando Mira, había llegado inmigrantes judíos, polacos, y formaron este club. Y ahí mis padres se conocieron, o sea, había toda una historia muy importante dentro de ese club. Y ahí empezó la actividad de voleibol, que mi hermano, que era mayor que yo, la estaba como iniciando, fogoneando. Y entonces, entre una cosa y otra, que me gustaba tanto el fútbol, pero que no me hallaba mucho en el ambiente, y estaba por otro lado empezando la actividad de vóley en este club tan querido. Y bueno, empecé, fines de los 14 años, 15 años por ahí, empecé a jugar y de ahí me enamoré, de verdad me enamoré del vóley y lo que siempre digo, porque lo recuerdo así, yo empecé a jugar al vóley y bueno, esto no es novedad, todos los chicos decimos, bueno, yo acá quiero llegar a la selección, quiero jugar, quiero hacer algo importante con este deporte. Y la verdad, lo que se hizo, que fue fundacional ahí en el club, con mi primer entrenador, Alberto Reutemann, que después fue entrenador de la sí, selección sí, argentina en los Juegos Olímpicos del 84, exacto. donde yo también participé, por lo cual empecé en el 75 y seguí una carrera larga con él. Eh, Se hizo muy bien y empezamos de cuarta, tercera, segunda, primera, íbamos ascendiendo. Y en el 80 llegamos a primera con el club. Y ese fue mi arraigo absoluto con el vóley. Grupo de amigos que el día de hoy somos todos grandes ya, pero que seguimos en contacto con todo ese equipo que ascendía año tras año. Y ya después en el 81 fui a jugar a Ujú. Ferrocarril Oeste, que en los años 80 era el mejor club de Argentina, que reclutaba a todos los jóvenes que había en distintos clubes que andaban bien y bueno, pusieron el ojo en mí y pasé a Ferro y ya ahí ya estaba en la selección, ya había empezado en la selección en el 80, y bueno, de ahí empezó toda esta carrera que inició con la selección y terminó siendo profesional del vóley, cosa que yo la verdad nunca me hubiese imaginado, era lo que hubiese querido, pero no creía, sí llegar a la selección, pero después que toda mi vida pase por el vóley, la verdad no lo hubiese imaginado y estoy súper agradecido. Qué increíble. Yo conversaba, bueno, también fuera de cámara contigo, que hablando con Raúl, con, qué sé yo, con Daniel Castellani, con John Uriarte, Chiqui Viernes, y gente increíble con que he tenido el honor de conversar, que también para todos ellos fue como un cambio de vida, que tenían otros planes, qué sé yo, de jugar, qué sé yo, después seguir estudiando,
pero como que esto del voleibol a usted le fue muy bien, especialmente después del Mundial del 82 en Argentina, y que les cambió la vida. En el fondo, ahí ustedes partieron y siguieron jugando por muchos años más. Cuéntame un poco, Waldo. Bueno, ¿siempre fuiste armador o jugaste también alguna vez atacando? No, yo jugué atacante, saltaba mucho Ujú. y jugaba de atacante en las divisiones menores, Bien, claro, cadetes, juveniles, en la cuarta, digamos, cuando empecé era como se jugaba en aquella época, doble función, claro. atacante y levantador. Y solamente empecé a ser levantador absoluto y único cuando llegué a la selección, que Ah, obviamente perfecto. no iba a ser atacante con mi altura. Sí, Y ahí en el 80, cuando me citan por primera vez, aquel entrenador coreano que teníamos en Argentina, bueno, obviamente ya se jugaba 5-1 con un solo levantador, entonces empecé mi carrera como levantador, que me gustaba mucho, de verdad, empecé a sentirle el gusto al armar el equipo, al levantar, a estructurar las jugadas, las combinaciones, como se jugaba en aquella época, y perderle el gustito del ataque, pero en mi carrera como levantador, te digo que haber sido atacante también fue muy importante. Hoy por ahí los chicos se especializan y son levantadores, levantadoras, las chicas, y no haber tenido ese timing con lo que significa el ataque y demás es un hándicap, porque los levantadores que han atacado saben alguna cosita de lo que significa encontrar la pelota más arriba, más abajo, más corta, más larga. es verdad. Entonces fue bueno eso. Recuerdo, sí, también que una pérdida de salto muy importante de un año a otro. O sea, yo desde el 80 al 81 perdí al menos unos 15 centímetros de salto por no atacar más. Claro, eso. Esos saltitos para levantar nomás no eran los mismos que la exigencia del salto a máxima altura. Entonces, eso fue un dato importante que recuerdo en aquellas épocas también con Julio Velasco, cuando ya se había incorporado Julio Velasco a la selección, 82, 81, Ujú. preguntábamos a muchos de los equipos que en años anteriores jugaban 4-2 y después pasaron a jugar 5-1, y de esos dos levantadores quedó uno como levantador. Todos, los chinos, Renan Dalzotto, William da Silva, que era atacante, todos habían perdido un buen porcentaje de salto por ese pasaje. Pero no, la verdad, yo me divertí mucho, lo disfruté mucho, ser levantador. A veces no tanto, Sí, pero en general, a veces es un poco ingrato. Yo tengo muchos amigos armadores que me decían, bueno, los atacantes le quieren más arriba, más atrás, más despegada, nunca es perfecta. Entonces, pero el trabajo del armador es fundamental. El armador es justamente el motor del equipo eh, toda la vida. Y además te tocó jugar también una época muy especial porque, como tú mencionabas, el armador de Brasil, los armadores coreanos, japoneses, salvo quizás el ruso Zaitsev, que ya era más alto, en general tenían un promedio parecido, más menos, entre bajo 1,90 m. Hoy día ya sí, hay impactado, hoy día los armadores miden más de 2 metros, pero era una época donde el armador, como por definición, era más bajo. Entonces ustedes tenían un sistema de juego que yo he visto los partidos y disfruto viendo los partidos con un sistema muy moderno, muy asiático, muy rápido, para ver también con la potencia en el bloqueo y en el ataque de los europeos, la escuela europea. Ustedes tienen un sistema muy bonito de juego. Cuéntame un poco, a partir de eso, cómo fue todo tu proceso en la selección previa al Mundial, porque hubo todo un trabajo para llegar a un Mundial en casa. sí, con respecto al sistema o a la forma con la cual nosotros jugábamos, teníamos un entrenador coreano y Ujú. él era absolutamente juego rápido, juego de muchas combinaciones, juego con algunas pelotas rápidas bueno, que por ahí en ese momento lo hacían pocos equipos, se jugaba más bien más alto, con más parábola. Lo que sí, nosotros teníamos jugadores muy versátiles y con muchas posibilidades de combinar, de jugar a lo largo de toda la red. Entonces, eso lo explotábamos mucho. Eh,
por otro lado, cuando llegó Julio Velasco a la selección, con otro técnico argentino que ayudaban al coreano, le pusieron un poco de alguna cuestión un poquito más metodológica de trabajo, de táctico, del bloqueo. La Argentina bloqueaba bien, Sí, no era un equipo que quizás se sobresalía por el orden en el bloqueo, pero sí por la manualidad y por la destreza individual de sus bloqueadores. Entonces, bueno, combinados un poco eso, teníamos jugadores muy rápidos, muy versátiles, tipo Esteban Martínez, y de repente otro jugador típicamente europeo, grandote, pesado, como Raúl Quiroga, que fue en esos años uno de los atacantes más fuertes del mundo, por lo cual podíamos cambiar ese esquema rápido y dejarlo a Raúl siempre con esas pelotas las que más él quería, que eran dámela a mí, que yo lo ataco contra todos y hago el punto, y así jugábamos. Yo te diría que en el proceso de formación de ese equipo, Chile tiene una cosa, una impronta muy importante para nosotros, porque todo lo que nosotros hicimos de preparación para ese sudamericano juveniles, pero que en realidad estábamos todos los que 2 años más sí. tarde jugamos el Mundial, eh, en, en Santiago. Ahora estaba pensando el gimnasio donde jugamos ese torneo en Porque 80, 1980, imagínate. el Bueno, 80, no importa. sí, no sé, porque el 81 fue en el Estadio Chile, hoy día Estadio Víctor Jara, el adulto. No, ese fue el año Sí, siguiente, el sí, 81, en el Sudamericano de Mayores, pero el sí, sí, año precedente había un Sudamericano de Juveniles en sí, Chile y sí. toda la selección argentina se enfocó en entrenar y preparar a esa selección juvenil para ir a jugar ese torneo. Y fue la primera vez en la historia que Argentina le gana a Brasil, en categorías absolutas, en juveniles, en cadetes, lo que sea. Nosotros le ganamos en la final en Chile 3-1 a Brasil, salimos campeones. Ujú. Y eso fue como una punta de lanza de algo que iba a venir, como que empezaba a gestarse algo que después, 2 años más tarde, en el Mundial de Argentina, se plasmó con un tercer puesto que fue muy importante. Pero todo ese grupo empezó en esa época y hemos trabajado mucho, mucho, mucho. Es verdad, había talento, había buenos jugadores, pero el laburo, el trabajo fue lo que distinguió especialmente al equipo. Hay mucha discusión en el vóley argentino con respecto a, bueno, que con jugadores así, cualquier técnico. No, no es verdad. Yo reivindico siempre lo que significa, porque el día de hoy es lo mismo. Si no hay laburo, si no hay trabajo, si no hay esfuerzo, mucho sacrificio, no hay talento que valga. Y ese equipo hizo todo eso para llegar al Mundial 82, que obviamente jugar en casa, con el público, con todo lo que implicaba, con los sorteos de los partidos, de las zonas que nos tocaron y todo eso, también siempre el local de alguna manera se ve beneficiado, pero bueno, ya yendo hacia adelante en pasar la zona, cuarto de final, semifinal, ya jugar por la medalla, ya ahí es contra los mejores. Y ahí nosotros realmente nos posicionamos con una convicción muy, muy importante en el Mundial 82, que bueno, fue un hito, un antes y un después en el vóley argentino, ¿no? Obviamente, aunque, bueno, a mí me gusta reivindicar siempre que nosotros somos hijos de una generación anterior, de buenos jugadores, que no han tenido la suerte de salir a competir como nosotros sí lo hicimos, que en el 80, en el 81, en el 82 hemos viajado por todo el mundo jugando y perdiendo una cantidad de partidos infinita, pero que nos dio un caudal y una experiencia para desembocar en el 82 y de ahí en más todavía, ¿no? Pero bueno, hubo jugadores antes y que fueron nuestros ejemplos, y a nosotros nos tocó esta de estar ahí, pero realmente ver que el vóley de repente metía 15.000 personas en un estadio
no lo podíamos creer, no lo podíamos creer. Era increíble ver los partidos hoy día, bueno, antes en VHS, verlos hoy día en YouTube y ver la locura del público tirando la serpentina, las chayas, y que los jugadores rusos no entendían qué está pasando, o había que parar de pronto los partidos porque había muchas cosas en la cancha. No, Bueno, no, el público siempre ha sido argentino, ha sido muy cariñoso, más que cariñoso, muy efusivo, ha sido muy caliente el público argentino. Y eso, muy bien. Mira, te digo algo, te cuento algo que grafica mucho lo que vos estás diciendo. Contra China, nosotros desde el 80 al 82 jugamos 11 partidos, 11. Perdimos todos, hasta el partido número 11, que fue cuarto de final del Mundial 82 para pasar a semifinal. claro. Le ganamos 3-0 y los chinos no entendían nada. Es como vos decís, los chinos miraban para arriba. Me acuerdo que íbamos, qué sé yo, ponerle en el tercer set 12-9, ¿sí? Y yo de repente miro para el banco de suplentes y veo a todos los chinos con los buzos agarrados ya así para irse, que termine el partido, se querían ir. Y bueno, y ahí ganamos y pasamos a la semifinal con Rusia, que era inapelable, los rusos no te dejaban jugar en esa época. Perdimos. Y ese equipo chino era muy bueno, era un equipo muy bueno, rápido, alto, jugaba muy bien, no era cualquier equipo. Muy bien, muy bien jugado, muy bien. China en los años 80, en el 82, estaba para ponerse arriba con Rusia, con Brasil. Pasa que en el 80 no fueron a los Juegos Olímpicos de Moscú. Claro. Y en el 82, bueno, jugaban muy bien, pero ese partido que había que adentro o afuera, le ganamos nosotros y ellos quedaron en la otra fase. Era realmente muy buen equipo. Sí. Después la semi fue con los rusos y ahí también, pese a que en el video se ve que ustedes hacían jugadas muy rápidas y lograban muchas veces sortear el bloqueo, con jugadas rápidas, muy fuertes en la punta, con todo ese sistema que contabas tú a lo ancho de las redes, con buenos bloqueos, pero no hubo caso. Los rusos en ese mundial jugaron fuera de serie. No había caso. Jugar contra los rusos era esto que vos decís. Jugar, ida y vuelta, la pelota, haces un punto, ellos hacen otro punto, y creíamos que estábamos jugando y de repente mirábamos para arriba del tablero y íbamos perdiendo 10-3. Y se jugaba a 15. Y decía, pero ¿cómo puede ser? Pero ellos te iban así, lapidando de a poquito, con su juego cansino, con su forma, de no festejar nunca, no sabía si hacían punto o no, porque no festejaban. Entonces, claro, vos sí festejabas y creías que tu punto valía doble, pero no. Entonces, nada, miraba de vuelta 14-6 y bueno, ya está, terminó. Así, te mataban de esa manera. Era un equipo, bueno, sé que tuviste la suerte de entrevistar al más grande de aquellas épocas, que era Alexander Sabin, que era un jugador de una capacidad de salto, una capacidad de ataque, de bloqueo, realmente asombroso para la época. Yo creo que el día de hoy podría jugar tranquilamente también, porque era realmente muy bueno. Y Saizef, el levantador, tenían un equipo bárbaro, en realidad. Así fue como, bueno, nosotros nos despacharon, a nosotros y a Brasil en la final también, 3-0, no dieron ningún tipo de chance. Aparte, ya venían con un mes antes o 20 días antes, habían jugado el Mundialito en Brasil, en Río. Sí. La final Brasil-Rusia, con 25.000 personas en el Maracanacinho, y Brasil le gana a Rusia. Y Rusia, eso, pero creo que debe haber sido el único torneo que perdieron entre el 77 y el 84, que después, 85, porque después ya no fueron a los Juegos de Los Ángeles. El único, porque ganaban todo en esa época. Y dijeron, no, acá no. La revancha nos la tomamos y así fue. Sí. Bueno, y ustedes después juegan por la medalla de bronce contra Japón y lo ganan ahí de una forma maravillosa. El público después en la cancha parecía, no sé, era una locura. Sí. Debe haber sido, me imagino, una emoción gigante en casa haber ganado bronce y bueno, y sentir que todo el esfuerzo había valido la pena.
Sí, en realidad, justo en la zona, en Rosario, contra Japón habíamos perdido. Japón era buen equipo en Sí, esa sí, época, tenía un vóley todavía muy presente a nivel internacional, sí. pero era como que llegamos a la definición por el tercer puesto, por tener una medalla mundial, digamos, y creo que la misma convicción con la que fuimos a jugar por la medalla 6 años más tarde olímpica contra Brasil en Seúl 88 en los Juegos Olímpicos, era lo mismo que nos pasó. No podíamos perder, sabíamos que era nuestra, pese a que Japón también era otro equipo que no le habíamos ganado nunca, Claro. eh, pero fuimos muy sólidos en ese partido, jugamos muy bien, el público obviamente apoyó y ayudó mucho. Fue un 3-0 de vuelta, con mucha contundencia. Y sí, recuerdo la invasión de la cancha cuando terminó el partido, porque claro, no había nada, la gente Sí. así, se abalanzaba como hormigas, todos adentro de la cancha y nos llevaban en andas, festejos, aplausos con el público, nos fundíamos todos en una cosa así de mucha emoción, mucho festejo, muy importante, realmente muy importante. Habíamos trabajado mucho, como te dije, para llegar. Obviamente, si nos decían firmá que salís octavo, pero era la gloria. El mundial anterior Argentina había salido 22 de 24 en Italia, Italia, 78. exacto. 22 de 24, por lo cual nosotros, si entrábamos en la otra ronda de los 12 primeros o entrar entre los 8, ya para nosotros era, y de repente subir a un podio, tener una medalla olímpica, fue muy, muy, muy fuerte, muy importante. Partidos por la tele, que nunca había existido en el vóley y eso a nivel internacional, mucha gente que lo seguía, mucha gente que estaba pendiente del equipo, los diarios. Entonces, nada, fue como algo muy bueno para el vóley, fue muy bueno, para nosotros fue muy bueno también, porque bueno, después de ahí algunos ya empezamos a irnos afuera a jugar, nos ¿Tú fuiste, contratamos de Italia, de Francia, de otros después países. del Mundial, tú fuiste a Italia directamente o pasó un tiempo? ¿O cómo No, no, fue? no, no. Yo, apenas terminó el Mundial, Ujú. me llamaron de un club de A2 de ¿Ya? Italia, de segunda, una ciudad hermosísima que se llama Siena, Ujú. muy cerquita de Firenze. De la Y bandera. ahí, De la bandera y con la carrera a caballo, Siena, sí, exactamente, el el palio. palio de Siena. Me enamoré de esa ciudad, estuve 6 meses porque llegué justo después del Mundial, pero bueno, jugué todo el torneo ahí y es el día de hoy que cada vez que voy a Italia vuelvo a esa ciudad, a Siena. Eh, y bueno, y ahí fui a jugar mi primer año eh, como profesional, entre comillas, ¿viste? Porque no ganaba ni siquiera mucha plata ni nada. Es más, realmente tampoco creía que después de eso iba a seguir y seguir y seguir. Yo sabía que iba, bueno, bárbaro, pero no sabía cuánto. Pero bueno, después vino otro club que me llamó para ir, y así se fue encadenando toda la seguidilla. Pero sí, yo fui, apenas terminó el Mundial, 10 días más tarde ya me fui a Italia junto con Esteban Martínez, Bubi Wagenfield, y Hugo Conte se fue a Francia y John Uriarte se fue a Holanda. Perfecto. Esos 4 jugadores salimos. El resto se quedó en Argentina. Y al año siguiente, ahí sí, éxodo de todo el vóley argentino. No solamente los que quedaban de la selección, sino Mucho el más. mercado italiano vio en el jugador argentino de selección y de no selección, porque en aquella época podían contratar los de primera, los de segunda, los de tercera, una personalidad que se adaptaba muy fácilmente a la cultura italiana, Claro. y jugadores que eran válidos algunos para tercera, para segunda, para primera, porque hasta ese momento el vóley italiano fichaba mucho jugador del este, búlgaro, Claro. polaco, y ellos Checo, podían, que ellos podían sí, salir sí, después de los 30 años.
Entonces ya llegaban medio, bueno, 30 años en aquella época, no, Sí, no 30 años de ahora que todavía tenés 10 años más para jugar. exacto. Y 30 años de la Europa Oriental de aquellas épocas, por lo cual ellos mismos decían, llegaban jugadores medio deshechos, ya medio cansados, y de repente aparece esta cantidad de jugadores latinos, jóvenes, con muchas ganas, con una inserción cultural en la vida cotidiana italiana muy natural, y entonces, no sé, creo que en los primeros años 80, 83, 84, 85 habían 90 jugadores argentinos Mira, en Italia, entre increíble. todas las categorías, ¿no? Yo creo que después de eso empezaron a ser, bueno, un solo extranjero en la 2, en Serie B, o sea, en tercera, si no sos naturalizado, si no tenés pasaporte italiano, no podés jugar, o sea, porque era Da mucho. avanzar. Está bien. Oye, bueno, y ahí, ¿cómo fue esa experiencia? Porque, claro, estabas contando que al principio fuiste a Siena y fue algo como, tú pensabas que quizás no te quedabas, pero te quedaste harto tiempo. Y cuéntame cómo fue esa experiencia de jugar de Argentina en un club a pasar a jugar a nivel profesional, con un sueldo, con horario, obligaciones, con giras permanentes. ¿Cómo fue esa experiencia para ti como persona? Y no fue fácil, no fue fácil, porque yo amaba el vóley como lo amo hoy en día, pero bueno, el vóley no era un deporte que sí, siempre me he tomado muy en serio los entrenamientos, la responsabilidad y todo, pero bueno, otra cosa es ir a Italia y jugar de profesional en Italia. Y entonces me daba cuenta bueno, que era siempre ser el mejor, siempre tener que ganar, porque cuando perdías ya ibas a tomar el café al bar y el tipo te lo daba de mala manera. O sea, yo decía, pero si a nadie le importa en Argentina si pierdo, gano, o sea, ahí en Italia bajabas de Escapatoria. tu casa, ibas al bar y te miraban mal. Había una cultura del deportista profesional, tenía que rendir cuentas todo el tiempo. Exacto. Y bueno, y yo me fui adaptando a eso, creo que todos nos fuimos adaptando un poco a eso. Y, y a medida que pasaba el tiempo te das cuenta que ibas incorporando estas formas, estas cosas que tenían que ver con las responsabilidades, con el profesionalismo, con encarar el entrenamiento, el futuro, porque ahí empezabas a darte cuenta que si jugabas cada vez mejor podían contratarte de un equipo, siempre empezaba la ambición de querer ir a jugar a un equipo mejor, y entonces si te enfocás realmente y tenés condiciones y tenés ganas y la pasión te acompaña, bueno, hay posibilidades hubo posibilidades de seguir Sí, en esa sí. carrera. Yo eh, al año siguiente de Siena me fui a jugar a un equipo de segunda también, pero bueno, ya con otro argentino, con Julio Velasco de entrenador. Perfecto. Eh, Nos fue muy bien, casi ascendemos, bueno, y de ahí en más me fui a otro equipo, ya del mejor equipo de A2, de hecho ascendimos a primera, que fue Catania, en el sur, en Sicilia, y o sea que la carrera fue como año tras año, dando un escalón un poquito más arriba, en un contexto donde no había muchos levantadores extranjeros, porque en realidad lo que querían eran atacantes Claro, fuertes para desequilibrar, digamos. Entonces, el rol de extranjero es como contratar a un extranjero líbero, hoy claro. por hoy. Sí, Ahora, bueno, ahora es diferente porque hay mucha cosa de comunitarios y los equipos hoy se conforman de 14 sí, jugadores y sí, hay 9 o 10 extranjeros. O comunitarios, europeos y demás. Pero bueno, en aquel entonces había solo 2 sí. extranjeros, por lo cual, pero bueno, hice mi carrera, llegué a primera, tuve la suerte de ahí, de este club en Catania, ascendimos y ese año, al año siguiente, lo contratan a Hugo Conte Ujú. y ahí jugamos 3 años juntos en Catania. Perfecto. Nosotros ya veníamos de jugar juntos en la selección, Sí,
Y ahí en Cataña hicimos realmente campañas muy buenas, llegamos a la semifinal, un equipo muy modesto, era hacía un año ascendido, y llegamos a la semifinal del Scudetto, del campeonato, como se dice en Italia, y para el club fue el primer año que estábamos los dos juntos. Fue un boom, mucha gente, muchos seguidores, muchos fans, y ahí nos quedamos 3 años. Y bueno, aparte de hacer una relación de amistad, de vida hermosa con Hugo, que es el día de hoy que seguimos así como hermanos, que la vida nos juntó a partir del vóley. Cada año jugábamos como mejor ensamblados y jugábamos casi de memoria, y entonces de ahí, de esos 3 años de Cataña, nos vamos 3 años más a jugar a Módena, que era un equipo ya de Muy otro nivel, un equipo muy importante, aunque justo en esos años en el vóley italiano entraron súper poderosos sponsors, ¿Ya? y Módena como que quedó por debajo de un Berlusconi, de un Ravenna, de un Parma, eh, o Benetton, que armó un equipo en Treviso, y bueno, nada, empezó a otro mundo ahí en el vóley italiano. Pero igualmente Módena fue y es la catedral del vóley italiano. Y Exacto. ahí pasamos 3 años, y fueron también 3 años muy buenos voleibolísticamente, humanamente, para nosotros, para nuestras familias. Nació mi hija, mi primera hija, Bahía, nació en Módena, y bueno, obviamente tengo el mejor de los recuerdos de aquel momento. Así que yo realmente soy hiper agradecido del vóley italiano, del país, de Italia, de la gente, con todo lo que me impusieron de rigor profesional y demás, que te digo que no es que cuando perdías un partido te miraban contentos, todo lo contrario. Pero aún así, todo lo que me llevo de Italia es provechoso, es muy... de un haber acaparado experiencias de vida importantísimas y haber conocido una cultura tan rica, ¿no? Porque Italia, aparte, es un país maravilloso. Exacto. Oye, lo que tú comentas ahora me hace mucho sentido, eso de jugar casi de memoria, porque uno cuando lo veía a ustedes jugar, pensando, por ejemplo, en lo que pasó en Seúl, em, por ejemplo, con varias entrevistas que he tenido, comentaban, por ejemplo, que eh, que a los norteamericanos les costaba mucho jugar contra ustedes, porque ustedes tenían una forma de jugar que era muy distinta, porque después se fue como especializando, que el primero pega solamente pelotas rápidas, el de la punta pega a punta, pero ustedes tenían, Hugo pegaba en la punta, pegaba por atrás, pegaba rápida, Martínez lo mismo, entonces tienen una forma de jugar, y por supuesto que ustedes casi le ganan al campeón olímpico de Estados Unidos, un partido increíble, que estuvieron a nada de ganarlo, y fue un campeonato muy potente, y además también, como mencionabas tú antes, el haberle ganado por el partido de bronce a Brasil, que es un equipo siempre muy potente, también ha sido para ustedes una emoción muy grande. Cuéntame un poco cómo fue esos Juegos Olímpicos para ti. Y en esos Juegos Olímpicos nosotros hubo como un clic ahí, un momento de inflexión en el equipo, casi te diría personal, muy íntimo del equipo, que en un momento dijimos, bueno, a Seúl vamos por algo importante. No vamos a ver si podemos, si llegamos, más o menos, que siempre había como un amparo de la prensa argentina. Bueno, los chicos del vóley casi, pero perdieron contra casi, pero muy bien igual. Ya no queríamos más eso. Queríamos responsabilizarnos por algo, porque aparte era un momento que estábamos jugando todos en muy buen campeonato como Italia, todos en buenos equipos, haciendo buenas campañas individuales. Entonces pensamos que ir a llegar a la semifinal entre los 4 por lo menos. Y eso nos motivó mucho, porque más allá de una responsabilidad, de una presión que no la supimos manejar, por el contrario, sí la supimos manejar, y nos hizo bien saber que íbamos hacia algo.
Y bueno, y así fue. Lo que pasó previo a Seúl es que nosotros empezamos a jugar torneos en Argentina, en Francia, la Copa Francia, en Bulgaria, la Copa Sofía. En Argentina hicimos muchos partidos previos y ganábamos mucho. Salimos campeones en la Copa Francia. Acá hicimos un torneo con Holanda, Brasil y Bulgaria y salimos campeones, un cuadrangular también. O sea, ganábamos muchos partidos, cosa que el año anterior habíamos hecho una gran, impresionante empresa de haber ganado el preolímpico en Brasilia, ganándole a Brasil y a muchos equipos, y ahí nos quedamos para Seúl. Ese fue un campeonato bárbaro. Sí. Pero después, durante el 87, perdimos el Sudamericano con Brasil, salimos cuartos en Indianápolis en el Panamericano, perdiendo con Brasil también, por la medalla. Pero en el 88, cuando empezó el 88, no. Ganamos muchos partidos. Un equipo que gana y se acostumbra a ganar, después gana en los torneos, en el torneo que va por el cual se preparó, para el cual se preparó. Y eso fue lo que nos pasó a nosotros. Aparte de esta convicción de querer ir por algo importante. Y a medida que empezó el torneo nos dábamos cuenta que estábamos muy bien, muy sólidos, jugando muy bien, ganando partidos importantes, y llega el partido contra Holanda, que era o seguir peleando un partido más con Francia para ver si le ganábamos 3-0 a Holanda, un partido antes de que termine la zona, ya estábamos en la semifinal. Y eso, hago un paréntesis porque vos hablaste de ese partido, eso porque habíamos perdido 3-2, 15-13 contra Estados Unidos el día anterior. Y un partido que íbamos ganando 2-1, 13-10. Una cosa así, o 13-11 o a 12, o sea, muy cerca de ganar. Sí. Y bueno, pero ellos por eso fueron campeones olímpicos, porque encontraban la vuelta. Raúl Quiroga, ese partido tiene que, seguramente lo debe tener, hacerle un cuadre, porque era increíble, hasta que encontraron la forma de pararlo. Cuando encontraron la forma de pararlo a Raúl, y sí, seguimos jugando, pero no fue lo mismo. Y aparte había dentro de ese equipo de Estados Unidos un fenómeno llamado Kirali, que realmente cuando hubo que dar vuelta al partido, él se encargó, haciendo él 2 o 3, 4, 5 cosas. Y bueno, perdimos. Pero aún así, con esa decepción, fuimos a jugar contra Holanda y le ganamos 3-0 a Holanda. Y en ese partido pasábamos ya a las semifinales. Obviamente, de vuelta, como pasó en el 82, Rusia a la semifinal. Jugamos bien, pero así como los Estados Unidos decían que cuando jugaban contra nosotros les costaba mucho, nosotros cuando jugábamos contra los rusos no podíamos jugar. Era una cosa... Además, este partido fue muy raro porque yo vi ese partido de la semifinal de ustedes contra los rusos jugaron muy bien y jugaron contentos. Versus la final, ellos jugaban apagados, estaban asustados. Y los gringos jugaron una final extraordinaria. Entonces, como que también se dan ciertas como presiones psicológicas en los partidos. Es muy probable. Sí, es verdad. Ellos jugaron muy bien. Nosotros nos acercamos en un set, el segundo, creo que perdimos 17-15. Pero bueno, era un equipo también muy bueno, los rusos. Sí. Lo que pasa que el mecanismo que había encontrado los Estados Unidos en el vóley, que le dieron otra fisonomía al vóley, le dieron otra dinámica, otra forma de jugar, que es como se juega hoy. Ellos en esos años cambiaron el vóley e inventaron los roles, 2 receptores, 1 opuesto, 2 centrales. No había líbero en esa época, pero ellos, sabes que las primeras veces que jugábamos contra los Estados Unidos, desde el banco nos gritaban, no, ahora está adelante, no, ahora está atrás, no, ahora... porque no se entendía, hacían como hoy, ya es normal, pero en ese momento nadie jugaba así. Claro. Y bueno... Yo me acuerdo, leí una revista de la final del Mundial de Francia, 86, que jugó con los americanos, que ganaron los americanos. Y la revista decía que estaban
muy impresionado por lo que dices tú, que los gringos cuando veían un bloqueo triple lo gritaban, triple, dos, solo, tenían una forma de hablar en cancha que no se usaba en esta época, era muy moderno. Más el Sí, tema de sí, los receptores, los primeros muy fuertes, las puntas, también un sistema que cambió el voleibol, totalmente. sí, sí, ellos tenían esta cosa de los cuerpos técnicos del fútbol americano, del básquet, había 3, 4, 5 tipos ahí escribiendo. Nadie escribía en los bancos de suplente en aquella época, todavía no había computadora, pero ellos ya escribían cosas en el banco. Nadie hacía eso y ellos ya habían incursionado en cosas que todavía el vóley mundial no estaba, ni siquiera el concepto táctico de la forma de jugar. Pero bueno, cuando perdemos contra los rusos y vamos a jugar la medalla de bronce, la medalla olímpica contra Brasil, Claro. y un poco como nos pasó contra Japón, no se nos escapa, aparte de esos años, nosotros le habíamos ganado a Brasil, como te digo, ya habíamos perdido esa cosa de que con Brasil, como sea, perdíamos. Brasil venía a Argentina con el equipo universitario y nos ganaba. El equipo de aquellas épocas, Atlántica Boavista o Banespa, nos ganaban años antes. Y bueno, ya después no, porque ya le habíamos perdido casi el respeto y en esa final, en ese partido final por la medalla, jugamos muy bien, nosotros jugamos muy bien. Se nos escapó el cuarto set porque el miedo escénico de ganar una medalla se nos fue, porque podía haber sido 3-1. Y cuando encaramos no era tiebreak, era un quinto set a 15, bueno, ganamos y Carlao ataca afuera una pelota y esa fue el último punto que nos dio la medalla. Es indescriptible contar qué se siente cuando uno gana una medalla y ya sabe que la va a tener, se la van a poner en el pecho y va a ser para toda la vida y cada vez la medalla es más grande, más grande, más grande porque realmente te das cuenta cuánto es difícil conseguir una medalla y bueno, después se encarga un poco los media, ¿no? La mediatización y demás, cada vez que empieza un juego olímpico empiezan a hablar de lo que significa una medalla, entonces van a buscar en los anales la historia, qué sé yo, y aparecen los medallistas y bueno, esas cosas son de verdad muy, muy gratificantes y en ese momento nada, te pasa la historia de tu vida voleibolística por delante, te acordás de todo, llorás mucho, de hecho, cada atleta olímpico que gana una medalla se pone a llorar, no es que a nadie lo ves empezar a reírse, nunca, siempre lloran, todos lloramos. Sí. Pero porque es muy emocionante. Y hay una cosa que es muy graciosa, que yo recuerdo que en realidad no habían Olimpiadas, Juegos Olímpicos totales desde 1976. Exacto. Porque en Montreal. En el 80 hubo boicot, en el 84 hubo boicot y en el 88 se juntaron de vuelta todos los países, salvo China, Cuba y demás. Por lo cual, y en ese contexto, sube Rusia, sube Estados Unidos y subimos nosotros. Claro. Como estábamos adentro de la Guerra Fría. Fue muy gracioso esas tres banderas que subían y obviamente éramos los más felices del podio, ¿no? Obviamente. Qué linda experiencia, qué emocionante. Uno ha ganado unas medallas, pero obviamente no, jamás una olímpica, así que, pero se entiende la emoción, la mística que se transmite y que se traspasa. Cuéntame un poco, Waldo, después de jugar, qué sé yo, y estar tan activo a nivel de clubes, secciones, ¿qué fue un poco de ti? Cuando ya uno cuelga las zapatillas como jugador activo, ¿qué pasó contigo? Y yo, en realidad, como todos los jugadores, mientras son jugadores, fuimos jugadores, el lema y lo que decimos, no, yo no voy a ser técnico, a mí no me interesa, técnico, no, como que es una categoría que el jugador medio como que la de... Bueno, obviamente cuando ya empezaba mi retiro dije, yo voy a ser técnico, yo quiero ser técnico y de hecho...
Bueno, yo tuve una situación un poco particular que la viví junto con Hugo Conte, porque yo a los 39 años me volvieron a llamar a la selección. Yo seguía jugando Claro. y me volvieron a llamar a la selección, a Hugo Conte y a mí, y entonces integré durante medio año de 1999 a los 39 años la selección con otro grupo de jugadores, con Marcos Milinkovic, con Elgueta, con Pajic, con Sí. Paini, con toda una generación de 10, 15 años más chicos que yo. Y que Hugo también, aunque Hugo es más chico que yo, pero bueno, fue muy lindo porque experimenté otra realidad. Cuando eso se acaba y el técnico, que era Castellani, Daniel Castellani, en ese momento lo corren y toma la selección Carlos Hetzelevich, Carlos me propone formar parte del cuerpo técnico, dejar de jugar y formar parte del cuerpo técnico. Y yo no lo pensé ni un segundo. Dije, me encanta, yo seguía jugando, seguía divirtiéndome, gozando del vóley, pero dije, esto lo tengo que agarrar. Y ahí empecé a trabajar con Carlos Hetzelevich en la selección y fue en 99, 2000, 2001, 2002. Integré el cuerpo técnico de la selección hasta el Mundial de Argentina del 2002. Y aprendí mucho, mucho. Tengo que agradecerle a Carlos Hetzelevich porque fue un técnico que después de lo que hizo Luis Muchaga con la medalla olímpica del 88, es el técnico de mejores resultados de Argentina. Me enseñó mucho y bueno, después de eso empecé a trabajar en Argentina con equipos de la liga. Muchos años me quedé en Argentina, trabajé allí en Tucumán, salimos campeones con Tucumán, fui a Formosa, hemos jugado finales con Formosa, lo mismo en Mar del Plata, otros 3 años en Mar del Plata, también con un muy buen equipo. Y en el 2014 me salió la posibilidad de irme afuera a entrenar a Italia. Y desde el 2014 que estoy entrenando afuera, hice 3 años en Italia y 3 años en Arabia Saudita. Hasta hace 4 meses que llegué para meterme en mi casa por la pandemia. A la semana que llegué se cerró todo. Toda una vida de vóley, toda una vida ligada a algo que a todos nos apasiona. Uno dentro de la cancha, fuera, uno atrás que ha sido del tema de redes sociales, pero es un poco este amor que uno tiene y que en el fondo a mí me encanta poder conversarlo contigo, con gente alrededor del mundo, en Chile, en todos lados, que la verdad que tenemos un idioma en común, pese a que somos de culturas distintas, que hablamos distinto, comemos distinto, pero hay un idioma en común que es el voleibol, que a mí me apasiona desde pequeño. Mira, Waldo, quiero agradecerte, mandarte pero un abrazo gigante por esta conversa. Y a mí me pasa en lo personal que me gustaría seguir hablando con ustedes horas y horas, pero hay tiempo y hay que seguir viviendo. Pero quiero mandarte un abrazo gigante, desearte mucha salud. Esta conversa a mí me encantan porque no solamente de voleibol, también de la parte humana, al final somos seres humanos que jugamos, en este caso, el voleibol, que es tan lindo. Y nada, y mandarte muchos mejores deseos a ti y tu familia, que sigamos en contacto. Y nada, y que bueno, ojalá pronto el voleibol y el mundo pueda volver a su normalidad. Ojalá una normalidad. Yo quiero agregar una cosa, solo una cosita, porque tiene que ver un poco con la realidad del vóley chileno hoy. Cuando te dije que trabajé en Tucumán y salimos campeones, el asistente mío durante 2 años fue Daniel Nehamkin. Ah, bueno, está bien. Nuestro entrenador nacional hoy día. Fue 2003 hasta el 2003, 2004, 2005. Claro. Y nada, yo sé que él está trabajando allí en Chile, sé que está haciendo un gran trabajo de hace mucho tiempo, así que bueno, quería recordarte esto porque para mí también es alguien que conozco desde muchísimos años y valoro su capacidad profesional y humana, así que nada. Y con respecto a esta charla, Alfredo, ¿qué te voy a decir? Yo te agradezco mucho a vos, me das la posibilidad de contarte,
de recordar tantas cosas tan bonitas de la vida, de nuestra pasión por el vóley. Así que solamente agradecerte y bueno, hasta cualquier momento. Obviamente vamos a seguir en contacto a través de la página, vamos a estar siempre ahí conectados.